He dicho al principio del tema que en la estadística tratamos de resumir una cantidad grande de datos de una forma que podamos visualizarlos y sacar conclusiones mucho más fácilmente. Hemos visto ya dos formas o dos métodos utilizados para ello, que son las tablas de frecuencias y los gráficos estadísticos. Vamos a ver la última forma que se utiliza, que son los parámetros estadísticos. Parámetros estadísticos son unos números o unos valores que resumen en ese número lo más importante de la distribución. Hay diferentes tipos de parámetros estadísticos. Los podemos separar en parámetros que nos marcan una posición y parámetros que nos marcan la dispersión o la separación de los valores. Entre los que nos marcan una posición, que serían las medidas de posición que vamos a ver ahora, hay medidas que nos marcan el centro, lo que se llaman medidas de centralización, y otras medidas que nos marcan otros puntos que no tienen por qué estar en el centro de la distribución, sino en alguna otra parte. Nos vamos a centrar nosotros ahora en ver las medidas de posición que marcan el centro, lo que se llama medidas de centralización o medidas de posición centrales. La primera de esas medidas que vamos a ver es la media aritmética. La media aritmética o simplemente media la hemos utilizado muchas veces y estoy segura que todos la conocéis. Por ejemplo, si tenemos tres notas de un examen, un 7, un 8 y un 9, todos sabemos calcular la media de esas notas. Lo que hacemos es coger el 7, el 8 y el 9, sumarlos y dividirlos entre 3, que es el número de valores que tenemos. Por lo tanto, calcular la media aritmética ya sabemos lo que es sumar todos los valores y dividirlo por el número de valores que tenemos. Si en un examen hemos sacado un 6 y en el siguiente examen sacamos un 3 y queremos calcular la media, solo tenemos que hacer 6 más 3, que da 9, y dividir entre 2, que son dos exámenes lo que hemos hecho, eso nos da un 4,5 de media. En realidad la media aritmética es una medida, un número que nos describe básicamente la parte central, el centro de un conjunto de datos. Y es la medida de centralización que más se utiliza, la más usual de todas. Como hemos visto, si tiene pocos datos, pues podemos sumarlos y dividir por el número de datos. Pero ¿qué pasaría si tuviésemos muchos datos? Si tuviésemos 200, 2000, 20.000 datos, pues sumarlos todos y dividir entre 20.000 sería un poquito pesado. Entonces lo que hacemos es valernos de la tabla de frecuencias que ya hemos visto anteriormente para calcular esa media aritmética. En la tabla de frecuencias, fijaros que lo que nos da son las frecuencias de cada dato. Imaginaros que tenemos una encuesta donde tenemos a 100 personas que hemos encuestado sobre la nota que han sacado en el último examen, ya que estamos hablando de notas. Entonces puede ser que a lo mejor tengamos 37. Entonces tendríamos que hacer 7 más 7 más 7 más 7, 30 veces. Luego tenemos 5 8, pues 8 más 8 más 8 más 8, 5 veces. Y así sucesivamente. Pues hay una forma mucho más fácil de hacerla, que es, si tenemos 37, multiplicamos 30 por 7. Si tenemos 5 8, multiplicamos 8 por 5. Si luego todas esas multiplicaciones las sumamos, pues ya tenemos la suma de todos los valores. La fórmula de la media aritmética es la siguiente, que no os asuste porque es un poquito rara, pero enseguida os la explico. La media aritmética se representa con una X y una barra encima y su fórmula, este símbolo, que es una letra sigma griega, de f sub i por x sub i partido por n. Vamos a ver qué significa esto que os acabo de poner aquí. Este símbolo sigma significa el sumatorio o sumar. Y f sub i por x sub i no es más que multiplicar cada valor por el número de veces que aparece, por su frecuencia. Como os he dicho antes, por ejemplo, si el 7 aparece 30 veces, multiplicar el 7 por 30. Eso sería el f sub i por x sub i. Y ese símbolo de sumatorio de antes lo que significa que todos esos productos los sumaremos. Luego tenemos una división, un cociente como veis, y abajo tenemos n. Acordaros que n mayúscula era el número total de valores. ¿Cómo haríamos eso si tuviésemos una tabla? Voy a recuperar la tabla que tenemos del ejercicio que llevamos haciendo desde el principio, en el que se pregunta a una serie de familias por el número de hijos que tiene. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, aquí tenemos esa tabla. Fijaros que tenemos 6 familias que tienen 0 hijos, tenemos 8 familias que tienen un hijo, 7 familias que tienen 2 hijos, 5 familias que tienen 3 hijos y 4 familias que tienen 4 hijos. Pues en realidad las 5 familias que tienen 3 hijos no haría falta sumar 3 más 3 más 3 más 3 más 3 5 veces. Simplemente con multiplicar 5 por 3, 15, ya tendríamos el número de hijos que tenemos ahí de esas familias. Lo mismo con las 7 familias que tienen 2 hijos, etc. Entonces lo que haremos para
Calcular la media aritmética es añadir una nueva columna a la tabla. Añadimos una nueva columna a la tabla, que será la columna, como dice la fórmula, de multiplicar las x sub i por las f sub i. Si multiplicamos las x sub i por las f sub i, que sería ni más ni menos que multiplicar el valor de la x sub i por la f sub i para cada columna, ¿de acuerdo? Estos valores, tendríamos lo siguiente: 0 por 6 da 0, 1 por 8 da 8, 2 por 7 da 14, 3 por 5 da 15 y 4 por 4 da 16. ¿Qué es esto? Pues en realidad esto no es más, este 0 significa que hemos sumado 6 veces el número 0, da 0. Este 8 significa que hemos sumado 8 veces el número 1. Y este 14 significa que hemos sumado 7 veces el número 2. Este 15 que hemos sumado 5 veces el número 3. Y por último el 16 que hemos sumado 4 veces el número 4. Si ahora sumamos todo esto, 0 más 8 más 14 más 15 más 16 nos da 53. Y la media aritmética no será más que este número 53 que nos ha salido aquí, dividido por el número total de valores, que es este 30 que teníamos. Si hacemos esto con la calculadora, 53 entre 30 nos da 1,77 y esto sería la media aritmética. ¿Qué significa esto? Pues que 1,77 es la media de hijos que tienen estas familias. Bueno, sabéis que 1,77 no puede ser un valor de hijos, no se pueden tener 1,77 hijos, pero sí que lo sabemos interpretar. Sabemos interpretar que lo normal en estas familias es que tengan hijos entre 1 y 2 hijos, un poco más cerca de 2 hijos que de 1. ¿De acuerdo? Estamos bastante acostumbrados a trabajar con la media aritmética y no creo que tengamos ningún problema con ellas. Vamos a ver otras medidas de centralización. La que vamos a ver ahora se llama moda. ¿Y qué es la moda? Pues la moda, su nombre lo indica. Cuando un objeto está de moda, ¿qué quiere decir? Pues que muchas personas lo tienen o lo desean tener. En realidad la moda en estadística es un concepto similar. La moda es el valor que más se repite, por lo tanto el valor que tiene mayor frecuencia. ¿Cómo se mira esto? Pues muy fácil, mirando la columna de las frecuencias. Si yo miro la columna de las frecuencias, que es esta de aquí, ¿vale? Miramos el valor más grande. Si buscamos el valor más grande en esta columna, nos fijamos que el valor más grande es el 8. Y el 8 corresponde a tener un hijo. Lo que más se repite o el número de hijos que más familias tienen ha sido un hijo con 8 familias que tienen un hijo. Por lo tanto, la moda es 1, porque es el valor que más veces ha aparecido, el valor que más se ha repetido. Y eso se pone de la siguiente forma. MO, que es la moda, es el número 1. Y ya lo tendríamos. Respecto a la moda, cabe destacar que podríamos tener una distribución que tuviese varias modas. No es raro que haya varias cosas de moda a la vez, pues con las distribuciones estadísticas pues tampoco. Podría ser que tuviésemos que la moda fuese 3 y fuese 2 y fuese 1. Podríamos tener distribuciones que no tuviesen una única moda, sino que tuviesen varias modas y no habría ningún problema. Pasamos ahora a ver la última medida de centralización que estudiaremos. Se llama mediana. La mediana, al igual que la media aritmética, solo se puede calcular cuando la variable es cuantitativa, cuando estamos trabajando con números. Igual como para hacer la media aritmética anteriormente multiplicábamos el valor de la variable por su frecuencia o sumábamos todos los valores, si en lugar de tener, como en este caso, número de hijos, que es un número, tuviésemos color de ojos, pues no podríamos sumar azul con verde y con marrón. Es decir, la media aritmética no se podría hacer en variables que no fuesen cuantitativas y la mediana tampoco. En cambio, la moda sí que se puede ver lo que más se repite. Sí, lo más común es tener los ojos marrones o tener los ojos negros o tener los ojos azules. Bueno, como decía, la media aritmética y la mediana solo para valores cuantitativos. Llamaremos mediana y lo designaremos por ME al valor que ocupa la posición central de todos los datos si estos los ordenamos de menor a mayor. Es decir, si yo cojo todos los datos que tengo, en este caso tengo 6 ceros, 8 unos, 7 doses, etc., y los
pongo todos ordenados desde el más pequeño al más grande, justo el que está en el medio, el que está marcando el 50%, ese es la mediana. Lo que hace la mediana es dividir esta distribución en dos partes que tienen el mismo número de datos a un lado que al otro. Si hay un número de observaciones par, en el medio no nos queda ningún valor. Si hay un número de observaciones impar, sí que nos va a quedar un valor en el medio. Por ejemplo, si tenemos 13 observaciones, nos van a quedar 6 a un lado, 6 al otro, y en el medio nos quedará otra, y eso sumarán las 13, ese será el valor de la mediana. Pero si el número de observaciones es par, por ejemplo 12, si dividimos los datos que están ordenados de más pequeño a más grande por la mitad, nos quedamos entre dos datos, entre el dato número 6 y el dato número 7. ¿Cuál sería la mediana? Pues la mediana sería la media aritmética de esos dos datos que están juntos. Veamos un ejemplo para que lo entendáis. Voy a inventarme otro ejemplo más sencillito, que no tenga tantos valores como este anterior. Imaginad que preguntamos a 10 personas por el número de hijos y los resultados o los datos que nos dan son, la primera que preguntamos nos dice que tiene 3 hijos, la siguiente que tiene 2, 1, 0, voy a ponerlo aquí, 1, 2, 4, 3, 3, me lo estoy inventando, no sé qué pasará, pero bueno, me imagino que será perfectamente válido el estudio. Pues si ahora esos valores yo los ordeno de mayor a menor, primero voy a poner un 0 que tenemos aquí, luego tenemos dos unos, pongo aquí el 1 y el 1, luego los doses que tenemos 1, 2 y 3, luego tenemos tres treses y un 4. Si divido estos datos que están ordenados por la mitad estaría aquí. Fijaros que quedan 5 valores a este lado y 5 valores a este lado. ¿Cuál sería la mediana? Pues la mediana sería coger estos dos valores y calcular su media. Como la media entre 2 y 2 es 2, pues en este caso la mediana sería 2. Pero claro, si tenemos muchos datos no lo podemos hacer de esta forma. Si tenemos muchos datos es bastante complicado, imaginaos que tenemos 200, 2000, como os decía antes, de datos, ordenarlos todos, de menor a mayor, escribirnoslos todos y mirar cuál está en la mitad. Si tenemos 2000 datos, el de la mitad sería el que está en el 1000. Entonces, otra vez nos vamos a valer de la tabla estadística para calcular la mediana. En este caso lo que hacemos es fijarnos en la columna de las frecuencias relativas acumuladas. Ya que acordaros, la voy a marcar, esta columna, la de las frecuencias relativas acumuladas, no eran más que los porcentajes. Ese 0,2 significaba que el 20% de la población tenía 0 hijos o menos. Ese 0,47 significaba que el 47% de la población tenían un hijo o menos. Ese 70% significaba que el 70% de la población tenían 2 hijos o menos. En realidad, si yo me lo dibujase así como una línea, tendría aquí, si tengo aquí el 0,2, esto significaría que el 20% de la población tendría 0 hijos, perdón, he puesto un 1 o menos. Si aquí tenemos el 0,47, esto significaría que el 47% de la población tiene o un hijo o 0 hijos, que sería lo que tenemos aquí. Si luego en el 70%, el 0,7 significaría que el 70% de la población tendría o 2 hijos o un hijo o 0 hijos. Este siguiente, que es el 0,87, que es el 87%, significaría que el 87% de la población tiene o 3 hijos, o 2 hijos, o un hijo, o 0 hijos. Y por último ya tendríamos el 100%, ese 1, que significaría que el 100% de la población tiene o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 hijos. Entonces, cuando nosotros buscamos la mediana, buscamos el punto central, que es el 50%. ¿Dónde se encuentra el 50%? Pues el 50% se encuentra, fijaros, aquí tenemos el 47 y aquí el 70, el 50% estará aquí en medio. Y aquí en medio, si os fijáis, tenemos el número 2. Bueno, esto un poco para explicaroslo, pero en general no se hace así. En general lo que se hace es mirar la columna de las n sub i's, esta columna de aquí, y buscar el 0,5. Si no está el 0,5, como en este caso que no está, cogemos el de después. El de después es el 0,70 y este 0,70 corresponde al 2. Pues esto es la mediana. Ya podemos decir que la mediana es 2. Es exactamente lo mismo que habíamos hecho en este gráfico de aquí arriba, pero más fácilmente. ¿Y por qué cogemos el posterior y no el anterior? Porque fijaros aquí donde yo he dibujado dónde estaba la mediana, aquí. ¿De acuerdo? Si me hubiese quedado en el anterior, que es el 0,47, el 0,47 me hubiese marcado el 1, pero en cambio la mediana es 2. ¿De acuerdo? Estos valores de aquí,
a lo mejor no lo he puesto muy claro, pero estos serían los valores del 0, aquí el 1, aquí estarían los 2, aquí los 3 y aquí los 4, si los escribiésemos todos ordenados. Y como os fijáis, la mediana está aquí, que está en el valor 2, siempre pasando el 0,47. Por lo tanto, acordaros, para calcular la mediana, miramos en la tabla las frecuencias relativas acumuladas, buscamos el 50% o el 0,5, y si no está el inmediatamente posterior, y ese que marcamos, vemos a qué corresponde, en este caso el 2, y esto será nuestra mediana. Hay otras medidas, como os he dicho al principio, que son de posición, pero no son de posición central. Son las medidas de posición no central, y entre ellas podemos destacar los cuartiles, los deciles y los percentiles. Si en lugar de nosotros separar a todos los individuos por la mitad, como hacíamos con la mediana, en el 50%, los separamos, por ejemplo, en 4 partes iguales, el 25%, el 50% y el 75%, tendremos los cuartiles, que como su nombre indica, estamos separando en cuartos. Bueno, fijaros que aquí os he vuelto a poner la tabla con la que estábamos trabajando y vamos a ver ahora los cuartiles como estábamos hablando. He dicho que los cuartiles sería dividir la población en 4 partes iguales, en el 25%, el 50% y el 45%. Y tendríamos 3 cuartiles. El cuartil 1, que es el que correspondería al 25%, el cuartil 2, que es el que correspondería al 50%, y el cuartil 3, que es el que correspondería al 75%. El cuartil 4 ya correspondería al 100%, por lo tanto, ese ya sería toda la distribución, así que no lo estudiamos. Estos 3 cuartiles, que voy a poner entre paréntesis a que corresponden al 25%, al 50% y al 75%, podemos calcularlos mirando, al igual que hacíamos antes, nuestras frecuencias relativas acumuladas, estas de aquí. ¿Vale? Para buscar el del 25% buscamos el 0,25 y si ese 0,25 no está, pues buscamos el inmediatamente superior. Fijamos que tenemos el 0,2 y de ahí pasamos al 0,47. Así que el 0,47, este de aquí, será el primer cuartil, que corresponde al 1. Por lo tanto, el primer cuartil es el 1. Para buscar el segundo cuartil, que es el 50%, pues fijaros que el segundo cuartil es buscar el 50% y eso ya lo hacíamos con la mediana. El segundo cuartil coincide con la mediana, por lo tanto se hace de la misma forma, buscando el 50% o el 0,5. Fijaros que el 0,5, como no estaba el inmediatamente posterior, era este 0,7 que correspondía a 2. Por lo tanto, el segundo cuartil era 2, cosa que ya sabíamos porque coincide con la mediana que la habíamos calculado antes. Y el tercer cuartil, que es el 75%, tendríamos que buscar el 0,75 en esta columna. Está el 0,70, está el 0,87. Como no está el 0,75, siempre el superior. El superior es el 0,87, que corresponde con el 3. Por lo tanto, el tercer cuartil sería el 3. Y ya tendríamos calculado los 3 cuartiles. No se os olvide que el segundo cuartil y la mediana coinciden, ¿vale? Siempre van a ser el mismo. Como definición, como os había dicho antes, el primer cuartil sería el valor de la variable que deja por debajo de ella un 25% de la población. El segundo cuartil o mediana es el que deja por debajo un 50% y por encima otro 50%. Y el tercer cuartil es el que deja por debajo una población correspondiente a un 75%. Por lo tanto, por arriba, valores mayores, tendrán el 25% de la población. Luego tenemos también los deciles y los percentiles. Los deciles y los percentiles son parecidos a los cuartiles, pero al igual que el cuartil dividía a la población en 4 partes, los deciles dividen a la población en 10 partes. Así tendremos el decil 1 que correspondería al 10% de la población, el decil 2 que correspondería al 20%, el decil 3 al 30%, etc. Y los percentiles lo que hacen es dividir a la población en 100 partes iguales. Tendríamos el percentil 1, el percentil 2, el percentil 27. Por ejemplo, el percentil 27 dejaría por debajo un 27% de la población. Y si lo quisiésemos calcular, lo tendríamos que buscar en el 0,27 en las frecuencias relativas acumuladas. Los deciles se escriben con una D mayúscula. Tendríamos, por ejemplo, el decil 1, que sería el que corresponde al 10% de la población, el decil 2 que corresponde al 20%, etc. Y los percentiles se escriben con una P y tendríamos percentiles desde el 1, que corresponde al 1% de la población, hasta el 99,
que correspondería al 99% de la población. Destacar, por ejemplo, que el decil 5 corresponde al 50% de la población y ese decil 5, por lo tanto, también es la mediana, que es el cuartil 2, acordaros, y también sería el percentil 50. Todo eso es equivalente. O, por ejemplo, el percentil 25 corresponde con el cuartil 1. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, el cuartil 1 era el que dejaba por bajo el 25% de la población. Es decir, que hay muchos deciles, percentiles, cuartiles, incluso la mediana, que pueden coincidir. Esto se utiliza bastante. Si habéis tenido hijos o hermanos y habéis visto alguna vez su cartilla de vacunación infantil, donde, bueno, aparte de las vacunas, consta también toda la evolución de su crecimiento. Cuando los niños son muy pequeños, sabéis que se les lleva una vez al mes, una vez luego cada 3 meses, al pediatra y allí se les pesa, se les mide y se hace un seguimiento de su evolución. En esas cartillas infantiles hay unas gráficas de percentiles donde están los pesos y las alturas, bueno, también los perímetros craneales, son los 3 parámetros que se estudian, de los niños a cada determinada edad. Entonces, por ejemplo, si tu hijo tiene 3 meses, lo miden y su altura es de tanto, la marcan en esa gráfica y ven la línea que más cerca pasa de ella. Y esa línea corresponde a un percentil. Si, por ejemplo, pone P63, pues quiere decir que corresponde al percentil 63. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que el 63% de los niños a los 3 meses tienen menos peso. Si su peso correspondiese al percentil 5, pues sería más preocupante. Querría decir que tiene un peso bastante bajo, que solo el 5% de los niños a esa edad pesarían menos. Y a partir de esos percentiles, pues se hace un estudio de la evolución del niño. Bueno, es un ejemplo en donde se utilizan los percentiles.